Hola, muy buenas a todos. Esto es Living for Numbers y en esta ocasión vamos a ver un tema denominado vectores. Nos centraremos principalmente en la descomposición y ahora en la dirección mediante un ángulo, ya no mediante un vector unitario, aunque estos sí guardan una relación. Bueno, sin mucho más que agregar, empecemos. Para esta primera parte del video vamos a centrarnos en dos dimensiones, lo cual se refiere a una componente en X y una componente en y J respectivamente. Para lo cual vamos a tener un vector que hemos creado que parte del origen a un punto final, denominado vector A, que tiene una magnitud y una dirección. Sin embargo, ahora lo vamos a reescribir y vamos a averiguar que la componente y J no solo trae los vectores unitarios, sino trae ciertos valores, los cuales vamos a escribirlos de forma vectorial. A, el vector A, va a ser igual a la componente A en X por el vector unitario Y más la componente A en Y por el vector unitario J. Ahora, ¿cómo descubrimos quién es la componente A en X y A en Y? Para ello vamos a tener que desmembrar el vector unitario en su forma original, la forma vectorial. Acá he dejado dos espacios vacíos y tenemos que tiene una componente Y y una componente en J. Vamos a descubrir quiénes son estos espacios vacíos. Con lo siguiente, acá hemos creado una pequeña pared imaginaria y nos centraremos en este ángulo. Por trigonometría sabemos de que este vector tiene una magnitud. Su magnitud va a ser A. Y podemos hallar esta altura si tenemos un ángulo y la magnitud. ¿Cómo? Pues sabemos, o se debería saber, de que A por el seno de este ángulo va a ser igual a esta altura. El seno se va a aplicar porque esta pared está al opuesto de lo que es este ángulo. Si estuviera contigua o adyacente a este ángulo, se va a crear lo siguiente. Vamos a crear de que B, que es una base, va a ser igual a la misma magnitud A por el coseno del ángulo. Y estas dos guardan mucha relación con esta forma de acá. Este coseno de alfa está con X. Y todo lo que está con X tiene que tener la componente Y. Entonces acá tenemos una componente Y. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría el coseno de alfa. Entonces lo escribimos acá. Coseno de alfa. Y en H o la altura tenemos A está con la componente J y nos faltaría el seno de alfa. Por lo tanto, ahorita hemos descubierto, entre muchas comillas, de que la descomposición del ángulo va a ser igual al vector unitario. ¿Pero cómo lo probamos? Bueno, sabemos de que el módulo del vector unitario siempre va a ser 1. Y recordando un poco de trigonometría, sabemos que coseno de un ángulo al cuadrado más el seno del mismo ángulo, recordemos que este alfa es el mismo para ambos, al cuadrado, va a ser igual a 1. Y el módulo nos pide que tengamos las componentes y y j al cuadrado y sacarle a su suma la raíz cuadrada. Si esto, lo de adentro, vale 1, la raíz cuadrada de 1 será efectivamente 1. Por lo tanto, el módulo de lo que hemos creado, de este coseno de alfa por i más seno de alfa por j, va a ser 1, lo cual comprueba de que el módulo del vector unitario va a ser 1. Por lo tanto, ahora podemos hallar quién es esta componente AX y esta componente AY. AX va a ser igual a la magnitud por el coseno del ángulo. En este caso el coseno del ángulo es alfa, coseno de alfa. Y AY va a ser igual la magnitud por el seno del ángulo. Entonces, las componentes o un vector se puede descomponer de la siguiente manera. Este vector A, siempre y cuando que tengamos la magnitud, podemos descomponerlo con un ángulo en sus componentes para X y en sus componentes para Y, lo cual nos servirá para muchos casos porque los vectores no son solo desplazamientos, pueden ser velocidades, aceleración,
momento, impulso y muchos más que veremos a lo largo del curso. Esto hay que recalcar. En este caso, el ángulo está pegado con el eje X. Sin embargo, esto no va a ser siempre. Podemos acá crear un ángulo nuevo llamado beta. Este ángulo beta ya no está pegado con X, sino pegado con Y. Entonces, la componente Y, en el caso del ángulo beta, sería igual a la magnitud por el coseno del ángulo beta. ¿Por qué por el coseno? Porque, como que hemos dicho, X está pegado al ángulo alfa. Y en este caso, beta está pegada al ángulo Y. Beta, perdón, está pegado al eje Y. Entonces, la componente AY va a ser el coseno de beta por la magnitud del vector A. Eso que quede claro. Ahora vamos a calcular alfa. Una vez obtenido lo que tenemos, la componente X y la componente Y, podemos usar este triángulo para saber cuánto vale este ángulo en específico. Para ello vamos a aplicar lo que se conoce como tangente. Sabemos que la tangente de un ángulo es igual a su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. El cateto opuesto es A por seno de alfa, lo cual es igual a AY. Y el cateto adyacente es igual a A por coseno de alfa, que es igual a la base. Entonces nos colocamos acá, tangente de alfa es igual a AY entre AX. ¿Y cómo hallamos alfa? Pues la tangente la pasamos como tangente a la menos 1 o también dicho arco tangente. Cabe recalcar que tangente a la menos 1 no es igual a decir 1 entre tangente. Son diferentes. Finalizando, el ángulo alfa nos va a ser igual al arco tangente de la división de la componente en Y entre la componente en X, siempre y cuando el ángulo alfa esté pegado al eje X. Si el ángulo estuviera pegado al eje Y, como es en el caso del beta, sería el opuesto, que en este caso el opuesto para el ángulo beta es AX, y el adyacente es AY. Para hallar la tangente de beta sería lo siguiente, sería el opuesto a X entre el adyacente, que es AY. Y la tangente pasa, al igual que en el ángulo alfa, pasa como arco tangente. Sería tangente a la menos 1 de AX entre AY. Y bueno, eso sería la descomposición y cómo encontrar los ángulos de un vector para los 2D. En un momento nos vemos con los 3D. Bueno, en esta segunda parte del tema vamos a ver los vectores en R3. Esto significa que vamos a tener ahora 3 dimensiones. Vamos a tener un plano con el eje X, Y y Z. Ahora Z va a tener también su vector unitario, que es el vector unitario K. Y vamos a recurrir al mismo trabajo prácticamente. Ahora vamos a tener un vector A de forma de ecuación y de forma geométrica, con su magnitud y su vector unitario. Sin embargo, ahora este vector unitario va a constar de 3 componentes, tanto en X como AX, en Y como AY y en Z como AZ. Pero ahora tenemos que descubrir cuál va a ser el vector unitario. Para ello hemos denotado que hay 3 ángulos. Anteriormente, en el 2D, utilizamos el seno y el coseno de un mismo ángulo. Sin embargo, para este, vamos a encontrar de que esta función no cumple, debido a que acá no hay forma, al menos no de una forma tan visible, crear un triángulo que dependa de un solo ángulo. Sin embargo, sí podemos aplicar 3 ángulos distintos. En este caso hemos cogido el ángulo alfa, beta y phi. Para ello, vamos a descubrir de que AX va a ser la componente que está adyacente al ángulo alfa. Y sabemos de que acá, si creásemos un triángulo, podemos hacer lo siguiente. El módulo de este vector A por el coseno de alfa va a ser igual a la componente AX, porque está pegado el ángulo al eje X. Entonces, AX va a ser igual a A por el coseno de alfa. Y esto va a cumplir para cada uno de los siguientes ejes. El módulo de A por el coseno de B va a ser igual a la componente AY, debido a que el ángulo beta va a estar
pegado al eje Y. Entonces A por el coseno de beta va a ser igual a la componente AY. Y para la componente AZ, su responsable va a ser el ángulo φ. Va a ser el módulo A por el coseno de φ igual a la componente AZ. Y si factorizamos el A de cada uno, vamos a poder obtener que estos van a ir con su correspondiente vector unitario. En el caso del X, que corresponde al coseno de alfa, va a ir con el Y. Entonces acá va a ir coseno de alfa. AY va a ser con el coseno de beta. Mientras en K va a ser coseno de phi. Y vamos a tener que probar o vamos a generar otra fórmula. En el 2D conseguimos de que la fórmula de seno al cuadrado más coseno al cuadrado de un mismo ángulo es igual a 1. En esta ocasión vamos a tener que coseno de cada ángulo al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de phi al cuadrado va a ser igual a 1. Esto en su forma original sería con una raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada podemos pasarla como exponencial, entonces sería 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es igual a decir 1. Por lo tanto, acá vamos a tener una ecuación a la cual vamos a llamar 1. Y se cumple de que coseno más de coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de phi al cuadrado va a ser 1 y que 1 es el módulo de este vector, el cual es unitario. No hemos roto hasta ahora ninguna regla que hemos aprendido. Entonces, con estos ángulos podemos denotar lo siguiente. El vector A también se puede descomponer en su sistema de vectores en X, Y y Z, dependiendo de los ángulos a los cuales esté expuesto y con su magnitud. Una vez obtenido esto, podemos ahora encontrar cómo calcular los ángulos, tanto phi, beta y alfa. Y hay dos formas para esto. La primera es la más simple y la más metódica, la cual es aprovechar los ángulos y la propiedad del coseno. En este caso tenemos el ángulo, escogido el ángulo beta. Como he dicho hace un momento, AY va a ser igual al módulo del vector A por el coseno del ángulo, ya que este ángulo está pegado con el eje Y. Entonces, AY va a ser igual a A por el coseno de beta. Entonces, el coseno de beta va a ser igual a AY y este A, que es el módulo, lo vamos a pasar a dividir. O cual obtenemos esto, AY entre el módulo del vector. Y este coseno va a pasar como un arco coseno. Ojo, recalco, como en el arco tangente, el arco coseno no es lo mismo que decir 1 entre coseno. 1 entre coseno es igual a secante. Y arco coseno no es igual a secante. Cos a la menos 1 es una función inversa. Entonces, el ángulo beta va a ser igual a cos a la menos 1 de la componente entre el módulo del vector original. Y esta fórmula va a funcionar para cada uno de los vectores. Ojo, la componente va a ser con su signo. Estas componentes pueden ser con signo positivo o negativo, tanto en 3D como en 2D. ¿Qué quiere decir? En este caso he hecho un vector que esté yendo en el primer cuadrante o primer octante. Quiere decir de que AX, AY y AZ son todos positivos. Pero ¿qué pasaría si yo dibujo un vector que estuviese yendo acá? Prácticamente para abajo, que esté yendo un vector de una dirección para abajo, sería negativo. Y al hacer el arco coseno, se mantiene las componentes con su signo negativo. No se hace valor absoluto acá. Ahora, la otra forma de poder encontrar los ángulos es despejando la ecuación 1. Pero esta solo se puede dar si es que de plano nos han dado ya dos vectores o si se puede hallar al menos dos vectores. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, digamos que no me han dado el ángulo phi, pero sí tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, queremos hallar el ángulo phi. Para ello, despejaríamos. Llevaríamos el coseno de los ángulos conocidos al cuadrado al otro lado. En vez de sumar, pasaría a restar. Entonces, nos quedaría lo siguiente. Coseno de phi al cuadrado va a ser igual a 1 menos coseno de alfa al cuadrado menos coseno de beta al cuadrado. Y finalmente,
se le sacaría la raíz cuadrada al resultado. Sería raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa al cuadrado menos coseno de beta al cuadrado. Y finalmente, este coseno pasaría como un arco coseno. Entonces, phi o el ángulo sería igual al arco coseno de este valor. Del valor que ya hemos denominado. Y eso, por ahora, sería todo lo que vamos a ver de vectores. En su forma original, no en su forma de aplicación como pueden ser la velocidad, como puede ser el desplazamiento o la aceleración. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias y espero que nos citen en otra ocasión. No olviden dejar su comentario, dejar su like, tocar la campanita y suscribirse al canal.